La fe no es algo que se guarda, es algo que se transmite con fuego. No estamos aquí para llenar espacios, estamos para levantar generaciones, porque el verdadero legado no habla de lo que fuimos, sino de lo que ellos llegarán a ser. Hoy se trata de decidir. ¡Hey, señor! ¿Seremos puente o solo espectadores? El mundo no se va a detener. Y si nosotros no escribimos verdad en sus corazones, alguien más escribirá mentiras. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y tu paternidad espiritual, tu ejemplo, tu voz, es el mapa que ellos necesitan para no perderse. Hoy no se trata de comodidad, se trata de propósito. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a esta tu casa, Lego de las Buenas Nuevas. Para nosotros siempre es un privilegio y un placer recibirlos. Estamos hoy iniciando o continuando con esta serie maravillosa que Dios nos ha puesto en el corazón para hablarles a su iglesia. Yo estaba orando porque el mensaje que Dios quiso que comunicáramos el día de hoy es un mensaje bastante interesante, es un mensaje retador y es un mensaje que quizás a muchos vaya a caer un poquito pesado, pero es un mensaje necesario para los tiempos en que estamos viviendo el día de hoy. Es un mensaje que es urgente y es un mensaje que es necesario hablarlo, y aquí en la iglesia necesitamos ponerlo en práctica y trabajar en base a eso, porque es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Y yo no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de los niños que comienzan a asistir a una iglesia, cuando llegan a la edad adulta, abandonan la fe. La mayoría de esos niños que quizás comienzan, en este caso en Minilego, que nuestra oración es que no sea ese, que ese no sea el resultado, porque estamos trabajando intencionalmente para eso, es que la mayoría de los niños que entran a cualquier iglesia, cuando llegan a la edad de adultos, ya no pertenecen a una iglesia, incluso abandonan la fe. Y no tiene que ver con el tema de que si se van a estudiar a otra ciudad, no tiene que ver con el tema de que si se cambian de ciudad porque se mudaron con sus padres. Se trata es que se alejaron de la fe, se están alejando de la fe muchos de los niños que crecieron en un hogar cristiano. Y hay un estudio que realizó una gran organización que se llama el Grupo Barna, que es un grupo que se especializa en estudiar el comportamiento de la sociedad en base a la fe y a la cultura. Y ellos hablaban de que el menos del 1% de los adultos jóvenes de la sociedad tiene una cosmovisión bíblica, y que menos del 0.5% a nivel mundial los jóvenes entre 18 y 23 años no tienen una cosmovisión bíblica acerca de lo que habla la Biblia. Entonces el Grupo Barna, ellos definieron la cosmovisión bíblica como la creencia en lo siguiente. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? ¿Qué es lo que menos del 1% de la población de los adultos jóvenes conocen? Y es esto, que no conocen, es esto, es que existe una verdad moral absoluta. Menos del 1% conocía que existe una verdad moral absoluta, que la Biblia es completamente infalible, que Satanás es un ser real y no simbólico, que una persona no puede ganarse el camino al reino de Dios mediante buenas obras, que Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra y que Dios es el creador supremo de los cielos, de la tierra y reina sobre el universo. O sea, menos del 1% de la población, de los jóvenes, solamente saben esto. El resto no tienen un conocimiento acerca de algo que para nosotros podría ser sencillo. Y para afianzar un poco esto y para respaldar esto, hubo otra organización que hizo una encuesta. Esa se basó y encuestó a 37,000 adultos de Estados Unidos y les preguntó, y la encuesta era de que arrojó de que el 56%
de los adultos que crecieron en una iglesia, solamente el 56% permanecía en la edad adultez en una iglesia y permanecían en la fe. El otro 44% que crecieron en la fe, cuando llegaron a la edad adulta, ya no se identificaban con la fe. Algo pasó en el trayecto de su vida que se alejaron y no permanecieron en la fe. Y estos números son alarmantes y esto nos dice que muchos cristianos que crecieron, muchas familias que crecieron siendo fieles a Dios y sirviendo, resulta ser que los hijos cuando crecieron abandonaron la iglesia y abandonaron la fe. Y hay algo que está pasando allí. Y estos números nos muestran algo y es algo que está fallando. Y es la transferencia de esa fe desde los padres hacia los hijos. Algo está fallando, algo está pasando que no se está transfiriendo la fe que tienen los padres a los hijos para que los hijos puedan seguir con esa fe que los padres tienen y que los padres han experimentado. Por eso nosotros como Lego de las Buenas Nuevas amamos a las nuevas generaciones y este tiempo hemos estado hablando de esta serie que lleva por nombre como Generaciones, porque creemos que es un mensaje importante y hemos hablado de que las generaciones no son un reemplazo, sino que son el refuerzo de lo que estamos haciendo. Que ellos no son el futuro, ellos son el presente. Muchas veces decimos las nuevas generaciones son el futuro. No, ellos son el presente. Y tenemos que hacer algo con ellos hoy en día. La primera semana hablamos que Dios es un Dios de generaciones y aprendimos por qué era un Dios de generaciones. En la segunda semana de esta serie hablamos del legado, de que el legado no tiene que ver con el futuro, sino de que lo que hagamos hoy en el presente. Y hoy en este domingo vamos a hablar de que lo que hagamos nosotros como padres va a determinar el futuro espiritual de nuestros hijos. Que lo que tú y yo estemos haciendo, no importa si tú no tienes hijos, pero quizás tienes el deseo, el anhelo de tener un hijo en algún momento. O Dios te va a entregar esa responsabilidad y que te la va a entregar y te la va a poner en tus manos. Es lo que tenemos que hacer para entregar un futuro espiritual que los lleve a Dios a las nuevas generaciones. Y saben, la Biblia narra un episodio bastante triste, muy triste, y es la historia de que, bueno, ya aquí la hemos hablado y la hemos conversado acerca de la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios levantó a Moisés para que este hombre sacara a este pueblo de la esclavitud de Egipto, y salió ese pueblo vimos todos los milagros que Dios hizo para que este pueblo pudiera salir, para que este pueblo pudiera andar en el desierto. Pero hay algo, que es que el pueblo de Israel salió de Egipto físicamente, pero su mentalidad no salió. Su mentalidad quedó anclada y quedó esclavizada. Aun cuando ellos estaban caminando por el desierto libre, su mentalidad todavía estaba esclavizada. Y viendo todos los milagros que el Señor hizo con ellos, que abrió el mar en dos, que le enviaba maná del cielo, que los protegía de día y de noche, que brotaba agua de una piedra, todo eso vieron, esta gente lo experimentó. Pero como eran tan cabezaduras, ellos no pudieron cambiar su mentalidad. Dios los sentencia y comienzan a morir en el desierto. Pasaron 40 años por el desierto. Pasaron 40 años vagando por el desierto y allí Dios le dice que ellos no van a entrar en la tierra prometida. Dios le dice, no van a entrar porque no creyeron. Aún viendo todos los milagros que yo he hecho por ustedes y en sus vidas, no creyeron. Y toda esa generación murió. Esa primera generación que salió del pueblo, de la esclavitud de Egipto, murió en el desierto. Ahora, venía una segunda generación que eran los hijos de las personas que salieron de Egipto. Esta generación era diferente. Esta era una generación
que eran guerreros, era una generación que, a diferencia de la otra, ellos obedecían, experimentaron los milagros, pero tenían una diferencia de sus padres, que obedecieron a Dios. Y por cuanto obedecieron a Dios, Dios le entregó a esta generación la tierra prometida. Y fue de la mano de Josué que Dios lo llevó a esa tierra prometida. Luego, la historia no termina allí. La Biblia nos sigue hablando que hay otra generación, que es la tercera generación, que vienen siendo los nietos de los que salieron de Egipto, los hijos de esos guerreros valientes que están allí. Y en el libro de Jueces nos habla acerca y nos da un diagnóstico de esta tercera generación. Nos habla cómo era esta tercera generación. Vimos que la primera no cambió su mentalidad, murió en el desierto. La segunda fueron guerreros valientes que decidieron entrar a la tierra prometida y Dios se las entregó. Ahora vienen los hijos de estos guerreros y ellos comienzan a experimentar cosas, pero la Biblia nos da un diagnóstico bastante preocupante de esta tercera generación. Dice que esta generación, por alguna razón, escuchando y viendo todo lo que Dios había hecho, esta generación desconocieron a Dios. Esta última generación, escúchese bien, Dios liberó a sus abuelos, a sus papás de la esclavitud de Egipto, y esta tercera generación, los nietos, no conocieron a Dios. Jueces 2:10 dice, y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados, es decir, partió. Después de ello vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Y aquí podemos ver que esta generación dejaron de creer, crecieron, ¿por qué? Porque crecieron en una tierra donde fluía la leche y la miel, donde había abundancia, donde quizás aun cuando en la tierra prometida ya no había la maná del cielo ni salía agua de una roca, quizás si hubiese pasado eso, ellos eran de las personas que decían, Dios tiene que mandarme esto porque ¿para qué me creó? Dios tiene que hacer esto porque ¿para qué me puso aquí? Y hoy en día escuchamos muchas personas hablando de ese tipo también. Ellos crecieron en una temporada, en una época donde había todo, donde fluía la leche y la miel, donde las bendiciones donde había prosperidad, donde para ellos era normal, daba por sentado que hubieran esas bendiciones, porque no conocieron de dónde venían sus antepasados. Y eso para ellos lo que debió haber sido una bendición, terminó siendo una tragedia para esta tercera generación. Porque la ruina viene cuando nosotros empezamos a dar por sentado las bendiciones que tenemos. La ruina en la vida de una persona viene cuando nosotros empezamos a dar por sentado que es que yo tengo que tener lo que tengo hoy porque me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y dejamos de agradecer al Señor. Muchas veces no somos agradecidos porque queremos es lo que está delante y no agradecemos con lo que tenemos. Muchas veces nosotros estamos viviendo la vida o el sueño de alguien más. Nuestra vida, muchas veces nosotros estamos viviendo el sueño de alguien que por mucho tiempo está luchando por querer lograr algo también. Y muchas veces nosotros estamos estancados y no agradecemos por lo que tenemos en el día a día, que viene de Dios. Y si somos padres y nuestros hijos nos ven que todos los días nos quejamos por lo que no tenemos, pero también no agradecemos por lo que tenemos, eso lo van a ver ellos. Nuestros hijos van a ver eso. Y allí es donde comienza la ruina. Ellos no conocieron a Dios porque no tuvieron experiencia propia con Dios. Ellos eran nietos de los hijos de Dios. Y aquí hay una verdad que no podemos dejar pasar por alto. Y es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, si ellos estaban donde había de todo, donde su comodidad, donde no le hacía falta nada, eso quiere decir que no le hacía falta a Dios. ¿Para qué iban a necesitar a Dios si tenían de todo?
Ellos no tenían. Y muchas veces es lo que estamos viviendo hoy con las nuevas generaciones de los tiempos actuales. Yo viví una temporada de mi vida y nuestra generación no vivió una temporada tan difícil como la que vivió la generación anterior a la mía. Pero tampoco nuestra generación vivió lo que la generación de esta época está viviendo. Yo recuerdo que nuestros padres cuando nos compraban cosas, por ejemplo zapatos, yo calzaba 30 y nos los compraban 35. ¿Para qué? Para que los zapatos pudieran alcanzar, le metían papel periódico, le metían lo que sea, para que y al final el zapato se terminara rompiendo a la mitad. Nunca nos terminaban de quedar. Y los famosos pantalones esos largos que entraban por dentro otra vez y llegaban otra vez a la cintura, pero por dentro. Y a medida que uno iba creciendo, lo iban soltando y le iban agarrando el ruedo. Al final ese pantalón parecía una carpeta doblada con diferentes matices ahí en la bota. Pero hoy en día las nuevas generaciones son distintas, son diferentes y parece que como que si ellos tienen la necesidad de algo y el papá tiene que salir corriendo y por arte de magia eso tiene que salir. Ay, para que mi muchacho no se me frustre, para que mi muchacho no pase por lo que yo pasé, para que mi muchacho no sufra lo que yo sufrí. Y eso es algo que nosotros como padres siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser personas diligentes y de ser personas que trabajan por darle una mejor vida a nuestros hijos, pero no ponérsela tan fácil. No ponerlos en una caja de cristal en donde parece que nada hace falta. Hay muchos padres que están allí esperando que su hijo abra porque quieren darle de todo al mismo tiempo. Entonces necesitamos nosotros tener una alerta como padres. ¿A quién queremos formar? ¿A quién queremos crear? Y eso de que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, eso si se ve desde la perspectiva correcta puede ser correcto. Pero cuando intentamos llenarlos con las cosas incorrectas, allí es donde está el error. Porque no podemos estar exento de que le vamos a dar solamente a las cosas materiales y no va a pasar nada. No, tenemos que sembrar algo y es sembrar a Dios en el corazón de ellos para que cuando venga la tormenta a sus vidas, ellos no se derrumben. Para que cuando vengan los momentos difíciles, ellos puedan estar bien parados y ellos puedan tener de dónde agarrarse. Hay un psicólogo que se llama Reimann y describe lo siguiente esto lo describe como el colapso de las civilizaciones. Ellos dicen, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos y los buenos tiempos crean hombres débiles, pero los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y eso es un ciclo que se va dando y que se va haciendo cada día más. Entonces, hoy tenemos que identificar en qué tiempos estamos viviendo y qué vamos a formar y en quién nos estamos invirtiendo como padres y qué queremos que nuestros hijos sean. La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía al Señor y dice Jueces 21:25, dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Como no había rey, cada quien andaba, dijera mi suegra, a la seca y a la meca, haciendo lo que ellos querían. ¿Y acaso esto no describe a esta generación? Una generación que se está levantando sin el temor a Dios, una generación sin referencia moral, una generación en donde cada uno decide por su propia verdad. Una generación que dice, hoy amanecí sintiéndome como un caballo y hay que respetarlo porque yo no quiero perder. El papá dice, yo no quiero perder la conexión que tengo con mi hijo. Yo no quiero decirle que no a muchas cosas, porque a mí me dijeron muchas veces que no.
Y en esa permisividad se están levantando, se están perdiendo las nuevas generaciones. Hay padres que parece que no quisieran ver esta realidad. Y aquí yo no estoy diciendo que tenemos que ser padres a la antigua, pero ahorita hay mucha información. Y es verdad que es una generación diferente y distinta, pero podemos hacer las cosas bien. La verdad de Dios es absoluta, la verdad no cambia, la verdad de Dios siempre permanece. Y esa es la que tenemos que sembrar en el corazón de nuestros jóvenes. Y aquí es donde está la advertencia, porque ¿sabes qué pasó con esta generación? No fue que Dios dejó de revelárseles a la tercera generación, a esta tercera generación que estamos hablando de la Biblia. No fue que Dios dejó de revelárseles a ellos, es que no habían padres que discipularan a sus hijos. Es que no hubo padres que le dijeran, mira, a mí yo antes era esclavo y de esa esclavitud hay un Dios que me liberó, hay un Dios que me salvó. Cuando no había nada que comer, el Señor proveyó para mí. Cuando no había agua, el Señor proveyó también agua. Cuando había momentos difíciles, el Señor me rescató. Y eso es discipular a los niños, a los más pequeños. Mostrarle, orar con ellos, leer la palabra con ellos. Mostrarle de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor. Porque allí es donde se le muestra el poder y la gracia y el favor de Dios. Y decirle que ese mismo Dios que nos rescató a nosotros es el mismo Dios que vive en ellos y en sus corazones. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y es lo que quiere levantar. Nuestros hijos no heredan la fe por genética. No es que la fe venga por la sangre. Porque el hecho de que seamos nosotros como padres fieles a Dios, asistamos a una iglesia y hayamos tenido experiencias propias con Dios, eso no nos deja exento a nosotros, a nuestros hijos, de que ellos no tengan una fe fuerte, una fe fortalecida. Eso no es por genética que se traspasa la fe. La fe se modela, se forma de manera intencional y se enseña con lo que nosotros hacemos en nuestros hogares. Eso es lo que nosotros, como sacerdotes del hogar, el Señor nos ha entregado. Y tenemos una generación que no sabe orar, que no sabe lo que es ayunar por la provisión del Señor. Tenemos una generación que no sabe orar por quizás un cupo para un colegio, para un nuevo trabajo para mi papá, para comprar ropa o para cualquier necesidad que nosotros tengamos como seres humanos. Hay una generación que no sabe orar y que no está dependiendo del Señor. ¿Por qué será esto? ¿Será porque papá y mamá siempre resuelven todo? ¿Será porque papá y mamá siempre van como superhéroes a resolverle la vida al más pequeño? Y escuchamos frecuentemente a padres diciendo, es que estoy triste porque mi hijo no quiere nada con Dios, se alejó de la iglesia. Estoy triste porque no sé qué pasó y que está empezando a tomar malas decisiones y yo no quería esa vida para mi hijo. No sé qué pasó, en qué momento lo perdí. Pero si no está viendo una referencia en casa, si no está viendo y si tú como padre no lo formaste, ¿cómo él va a abrazar la fe? Si esa es una responsabilidad que fue entregada a nosotros como padres. Si nunca te han visto orando junto con tu esposa como familia, vamos a orar por esta necesidad, vamos a orar por este viaje, vamos a orar por estas vacaciones, vamos a orar por este nuevo trabajo, vamos a orar por este nuevo colegio. Si nunca te ha visto, ¿cómo lo van a poner en práctica? Así como lo hizo la madre de Samuel, que la madre del profeta Samuel lo consagró, se lo pidió a Dios, Dios le dio el milagro, lo consagró y se lo entregó al Señor. Ese es el ejemplo. Nuestros hijos espirituales, porque tenemos hijos espirituales y biológicos, necesitan aprender esta verdad. Necesitan este mensaje urgente, porque si no lo conocen, se van a perder. Si no lo conoce, ese 1% no va a aumentar.
Ese 0.5% en la población mundial no va a seguir aumentando. Entonces hay algo que nosotros como iglesias y como padres juntos podemos hacer. Entonces, ¿cómo juntos podemos levantar una generación con el temor de Dios? Hay dos cosas que podemos hacer. Y la primera es ¿cómo podemos hacer? Es una generación marcada por el pacto y la madurez. ¿Cómo podemos levantar una generación que sea marcada por ese pacto y por esa madurez? Lo tenemos en Josué 5:2, que nos dice: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Si profundizamos un poquito más en este versículo, aquí el pueblo de Israel está a punto de entrar en guerra con un pueblo, con el pueblo de Jericó. Y aquí el Señor le dice a Josué: antes de ir a esa guerra, tienes que circuncidar al pueblo. Y ellos no estaban circuncidados, le estaba hablando a la segunda generación, no a la tercera, le estaba hablando a la segunda generación. Ellos no estaban circuncidados, ¿por qué? Porque la primera generación que salió de Egipto, ellos sí estaban circuncidados, pero durante los 40 años que pasaron en el desierto no siguieron circuncidando a sus hijos. Entonces toda esta generación no estaba circuncidada. Y el tema de la circuncisión era un tema sagrado que los identificaba como apartados para el Señor. Ellos se circuncidaban y el Señor se lo pedía porque eran personas que eran apartadas, diferentes al resto de las personas, y era una señal de renovación del pacto y una señal de pertenencia a Dios. Entonces por eso Dios le dice a Josué: ve y circuncida a todo el pueblo antes, para lo que se viene ellos puedan pelear una buena batalla y que puedan estar bajo mi cobertura y bajo mi favor. Entonces el dolor de la carne simbolizaba cortar algo con el pasado. El corte de la carne simbolizaba ese corte con el pasado, era la limpieza del corazón. Y mientras ellos sanaban, en el versículo 9 dice que Dios le dice: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. De ustedes he quitado la vergüenza que tenían como esclavos, cuando eran esclavos. De ustedes ya he quitado esto. Cuando cortamos cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, ya Dios quita esa aflicción y quita esa esclavitud que nos ataba a nuestro pasado. Entonces, antes de conquistar, Dios ordena circuncidar nuevamente a este pueblo. La circuncisión es la señal de ese pacto de identidad, de una nueva identidad con Dios. Y antes de avanzar, ellos tenían que afirmar este nuevo pacto. Entonces, aquí hay un mensaje bastante poderoso para los hombres. Bien sea que tengas hijos o que en un futuro vayas a tener hijos, que seas joven. Y es el que Dios nos llama a madurar como hombres. A ti, a mí, nos llama a madurar, y se lo digo, y lo digo con todo el respeto, y ya más adelante lo voy a simplificar. Pero yo sé que no todos, yo sé que en este tiempo Dios está levantando una generación de padres responsables en nuestra iglesia, en esta nación, padres presentes que quieren sembrar el evangelio del Señor en la vida de cada uno de los chicos, pero necesitamos madurar. Si te has comportado como niño en cuanto a tus relaciones, con padres, con madres, bien sea como joven o como adulto, hay cosas que necesitamos mejorar. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser cortadas. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan sanidad. Y el tema de la circuncisión era que había que cortar algo que estaba en un lugar secreto. En ese momento era el corte del prepucio del hombre. Ya hoy en día no se practica eso. Gracias al Señor Jesús, que murió en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Amén. Gracias a Dios no tenemos que pasar por ese dolor en la carne. Pero esto nos da un mensaje a nosotros los hombres, y es que tenemos que cortar algo en nuestro corazón.
tenemos que cortar algo que hay en nuestro corazón, que está ahí en un lugar secreto que solamente nosotros tenemos acceso. Y que si nosotros como hombres no identificamos esa herida, ese rechazo, o sea lo que sea que haya que cortar en nuestro corazón, querramos o no, eso va a afectar a nuestros hijos. Querramos o no, eso va a afectar a esa semilla que viene creciendo atrás y lo vamos a llevar por un lugar que tú y yo no queremos llevarlo. Pero tenemos que identificar qué es eso que está en nuestro corazón, que el Señor está llamándonos hoy como hombres y como sacerdotes del hogar, que tenemos que cortar para que eso no se traspase a la siguiente generación y le cause un daño mayor o peor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros tenemos la responsabilidad de cortar con eso. Entonces, si eres una persona que eres insegura, que eres una persona iracunda, promiscua, mitómano, tienes problemas con adicciones o otras cosas más, hay que cortar con eso. Porque querramos o no, eso se lo vamos a pasar a nuestros hijos. Porque es lo que le estás modelando, es lo que le estamos modelando. Y yo quiero hacerte esta pregunta y quiero que seas muy sincero contigo mismo. ¿Qué cosas debes cortar en tu corazón que quizás puedan dañar a esos hijos que vienen creciendo? Es una pregunta para hacerla. Porque ninguno de nosotros como padres vamos a querer dañar a nuestros hijos. Ninguno de nosotros vamos a querer hacerle mal a nuestros hijos. Pero nos toca hacer eso, que incluso muchas veces es doloroso, incluso como sentir ese dolor de la carne, de cortarse una parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque es enfrentar situaciones difíciles. Y muchos de nosotros no nos gusta enfrentar situaciones difíciles. Si eso pasó, eso se olvidó y muchas veces nosotros intentamos bloquear lo que pasó. Pero eso sigue presente ahí y sigue haciendo daño, sigue haciendo daño. Sigue haciendo daño y no nos damos cuenta. Entonces, a eso es que Dios nos llama a nosotros como hombre y como sacerdote del hogar, a madurar, a sanar esas heridas. Madurar es ser responsable con lo que Dios nos ha entregado. Ser padre no es solamente proveer dinero, tiene otros componentes más. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. No podemos formar hijos espiritualmente estables si seguimos siendo espiritualmente infantiles. Si nosotros queremos tapar todo eso. Si tu hijo te ven quejarte, cuestionar que diezma, cuestionar o ver que tienes la iglesia como segunda opción, ¿cómo vamos a ver a unos hijos comprometidos y que permanezcan en la fe cuando ellos crezcan? ¿Sabes? Y es verdad, mucha gente dice, no sé qué pasó, mis hijos están tomando malas decisiones, y ahí no falló el pastor, falló el sacerdote de la casa. Porque el pastor de una iglesia puede ser dos cosas para tu hijo. Puede ser el héroe o puede ser el villano de la película, pero nunca puede ser el sacerdote de su vida. Porque esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como hombres para fungir, para actuar en la casa y tenerlos con ellos. Y aquí dejo descansar un poquito a los hombres y voy con las mujeres. Mujeres, que tus hijos vean una madre que esté llena de Dios. Y yo sé que a las mujeres muchas veces les toca una historia difícil. Quizás hay heridas, hay rupturas, hay divorcios. Y yo me quito el sombrero con las mujeres que crían y que forman a sus hijos solas. Porque es difícil, es rudo, muy difícil. Pero eso es tu historia, esa no es tu identidad. Esa es tu historia, no es la identidad que Dios te ha dado como mujer. Y quizás tu matrimonio no se pueda salvar, quizás tu matrimonio no se pueda recuperar, pero hay una semilla que viene creciendo allí, que te está viendo y que tú como madre puedes salvar esa semilla.
Tú tienes la responsabilidad de salvar esa semilla que viene creciendo y que va a estar contigo, y que cuando él crezca, él va a decir: tuve una madre que me enseñó el favor de Dios y quién era Dios y quién nos sostuvo. Aun cuando no hubo una figura paterna en mi casa, mi madre se levantó y me dijo: aquí está un Dios que nos proveyó y que nos protegió siempre. Y yo no quiero repetir la misma historia de mi madre, por eso yo me voy a convertir. Si es un niño que viene creciendo, yo voy a ser un hombre del Señor y mi historia va a llegar hasta aquí. Amén. Eso es revertir la historia, porque Dios escribe, es experto escribiendo en líneas torcidas. Él escribe derecho en líneas torcidas. Si tú ves que tu historia ha sido una historia torcida, Él va a escribir una historia derecha en tu vida. Y eso va a ser también en la tuya. Y tú como mujer debes creerlo. Si somos superficiales con Dios, ellos serán indiferentes. Los hijos serán indiferentes. Si nosotros somos comprometidos, ellos tendrán una buena referencia. Lo segundo es que podemos formar una generación que sea intencionalmente formada en el temor del Señor. Podemos tenerlo. Y Deuteronomio 6, del 4 al 9 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y portones de todas las ciudades. Todo esto, lo que el Señor nos está hablando aquí en Deuteronomio, no significa hacer una iglesia una vez por semana. No significa mostrarle a Dios solamente el domingo en la iglesia a nuestros hijos. Eso significa que hay que tener un discipulado diario con nuestros niños. Un discipulado diario en nuestra casa, a donde vayamos. Se habla de Dios en tu casa, se ora con tus hijos, se modela integridad, se corrigen con principios bíblicos, o no se está haciendo. Imagina que tu hijo va a un lugar donde haya autopago y él diga: papá, mira, pagué 3 productos, pero Dios me bendijo y me traje 4. ¡Qué bendición del Señor! Imagínate que tu hijo haga eso. Ese momento, lo que tú le digas como padre allí, ese momento define generaciones, por muy simple que parezca. Si tú le celebras eso que ese niño haga, que tu hijo haga, lo estás condenando a no tener temor de Dios. Si tú le dices: así es que este es mi hijo tiene que ser avispado, así es, vamos, no se tiene que dejar de nadie. Porque hay padres que fomentan esto en tus hijos. Está formando una tercera generación sin el temor de Dios. En cambio, si lo corriges con amor, con firmeza, estás formando un carácter eterno en tus hijos. Estarás formando un carácter eterno en ellos. ¿Cómo va a tener un hijo temor a Dios si lo que ve todos los días es insulto con sus padres? Es triste. ¿Cómo va a tener temor a Dios un hijo que ve a los papás haciendo una cosa en la casa y haciendo otra cosa afuera de la casa? ¿Cómo podemos pretender tener hijos que se formen firme en la fe cuando estamos haciendo algo totalmente distinto? La formación no ocurre, la formación del carácter y la espiritualidad de nuestros hijos no ocurre por accidente. No es que mañana se despertó y es más evangélico. No, eso no va a pasar de esa manera. Eso no va a pasar de esa manera. O discipulas tú, o allá afuera sí lo van a discipular. Y sí, allá afuera sí que son bastante intencional discipulándolo. Allá afuera sí que le van a decir todas las cosas por el cañón si tú no lo haces. La Biblia en Éxodo 1:8 dice que se levantó un rey que no conocía a José. No dice que se levantó un rey
que se levantó un rey que no conocía a Dios. Dice que no conocía a José. José fue un hombre que también fue un hombre de Dios, que lo levantó Dios. Salvó a una nación completa. Salvó al pueblo de Egipto, a su familia, de una hambruna que había en ese momento. Pero después que él murió el legado de José. Todo lo que él había hecho se esfumó. Y el rey que vino atrás dijo: estos israelitas se están reproduciendo cada vez más, y si esta gente empieza a formarse y empieza a crecer más, va a llegar un momento que van a ser más que nosotros y nos van a destronar de aquí. Aquí tenemos que hacer algo. Y pum, otra vez cayeron en la esclavitud. Otra vez el pueblo de Egipto, después que José murió su legado y empezó la represión otra vez. Entonces todo lo que había hecho Dios quedó hasta esa generación, porque no se levantó nadie que le hablara a esa nueva generación de que Dios los había sacado, de que Dios estaba con ellos y que podía seguir estando con ellos. Entonces esto nos habla de que Dios quiere lo mejor para nuestra vida y para nuestros hijos, pero nosotros como adultos tenemos una responsabilidad. Y en el momento que nosotros empecemos a ser tibios, vamos a empezar a ver las consecuencias. En el momento en que nosotros empecemos a actuar con tibieza, vamos a empezar a ver las consecuencias allí de nuestros actos. Dios siempre quiere lo mejor para nuestros hijos y para las futuras generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones. Y sabes, no se trata de ser perfecto, de los padres perfectos, porque quizás, no hay un padre perfecto. Se trata de ser unos padres intencionales que aman a sus hijos, pero que también los corrigen y que los instruyen en la verdad. Se trata de eso. No se trata de controlarlo todo. Se trata de mostrarle a Cristo todos los días de nuestras vidas. Que cuando ellos piensen cuando ellos crezcan, esta es la meta de nosotros como padres y como familia. Esta debería ser la meta. Que cuando nuestros hijos crezcan, no se acuerden de Dios por una iglesia. Ay, allá en la iglesia me hablaban de Dios. Allá en el grupo de cuidado me hablaban de Dios y tuve esta experiencia. Que ellos se acuerden porque hubo padres que oraban por ellos. Que ellos se acuerden de Dios porque hubo padres que se levantaban y oraban por ellos todos los días y los cubrían con ellos, hacia ellos. Que no se acuerden porque otra persona fue su sacerdote. Que se acuerden de Dios porque sus padres se levantaron y los llevaban hacia ese camino. Esa debe ser la meta de nosotros como iglesia. Y solamente así vamos a tener una generación con moral, con principios, con valores. Y de esa manera vamos a tener una sociedad y un país, ese país que tú y yo soñamos. Porque una sociedad que es alejada de Dios no va a tener un futuro prometedor. Lo vemos en las escrituras y lo vemos día a día lo que está pasando. Cuando un líder se acerca a Dios, todo fluye. Pero cuando se aleja, todo cae en caos. Y sabes, un factor clave para evitar que los jóvenes se alejen de su fe y es la influencia que tienen los padres. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo jamás se apartará de él. ¿Sabe? Hay una probabilidad del 93% de que un niño permanezca aún en su juventud, en la adultez, permanezca en la fe cuando los dos padres asisten y son comprometidos y fieles a Dios. La probabilidad baja a un 75% y todavía es alta, que cuando ese niño crece con una sola figura de su familia que permanece siendo fiel y permanece estando en Dios, cuando llega a la adultez se va a permanecer. Hay un 75% de probabilidad de que se permanezca cuando uno solo está siendo fiel. Cuando es solamente el niño y ninguno de los padres asiste, hay un 56% de probabilidad. Pero cuando ven que el padre o la madre van esporádicamente a la iglesia y la tienen como que así, como que una opción, esa probabilidad baja a un 6% de que ese niño permanezca en su adultez. Y estas son cifras alarmantes, y aquí es donde Dios nos vuelve a decir:
Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo quiero que si tú estás dispuesto hoy a levantar a tu familia, a levantar a tus hijos con un temor al Señor, que te pongas de pies y que podamos identificar hoy en qué lugar estamos. ¿Sabe? Aquí quizás hay personas que digan gracias al Señor y por la misericordia del Señor, yo lo he hecho bien, siento que lo he hecho bien, que mi trabajo ha sido mostrar a Dios, a mi hijo o a mi hija. Quizás hay otro grupo de personas que digan, no lo he hecho tan bien, no lo he hecho tan bien, no lo hicieron conmigo, no sabía cómo hacerlo. Pero hay tiempo, déjame decirte que todavía hay tiempo, que puedes remediar esa relación con tu hijo y pedirle perdón si no lo has hecho bien de la mejor manera. Puedes llamarlo, puedes sentarte con él y puedes decirle, mira, el Señor me mostró esto, quiero hoy, a partir de hoy, hacer algo nuevo y distinto contigo y quiero encaminarme hacia esto. Y quizás si tú eres de las personas que dice, no identifico nada, no, yo siento que mi vida tuve una infancia bien, perfecta, no tengo nada que sanar, no tengo nada que Dios pueda mostrarme y sanarme. Eso se llama negación. Y yo quiero que hoy puedas cerrar tus ojos allí y puedas hablar con Dios y puedas decirle, Señor, muéstrame si hay algo en mi corazón que necesita ser circuncidado. Muéstrame, Señor, si hay algo en mi corazón que necesita ser cortado, que mis ojos terrenales no lo ven. Padre, muéstrame, porque quiero ser ese padre que tú me has encomendado ser para mi hijo. No quiero que la historia se repita, mi historia se repita con mis hijos y con mis nietos. Muéstrame y ayúdame a sanar y a caminar en santidad contigo, Señor. Porque Dios ama a tus hijos más de lo que tú los amas. Señor, hoy podemos alabarte y cantarte, Señor, como un Dios de generaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa. Vamos, declara eso en tu casa y para tu familia. Cántale eso al Señor. Dile que tu casa, tu familia será apartada para el Señor. Declara eso sobre tus hijos. Serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Reina en mi casa. Cántale al Señor esto. Habita en mi hogar y mi generaciones por siempre te honrarán. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa
casa no se levante una generación que no conoce del Señor. Oramos para que se levante una generación que reconoce al Señor, que le teme a Dios y que lo busca fervientemente. Y esa es una responsabilidad que el Señor nos ha entregado como padres. Así que Dios nos está llamando a eso, a que podamos sembrar a Jesús en el corazón de estas nuevas generaciones. Gracias, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre. Señor, gracias porque cada día tu amor se muestra en nuestras vidas. Gracias porque no nos dejas, no nos abandonas y tienes cuidado de tus hijos, Señor. Gracias porque nos permite experimentar tu amor, tu gracia, tu favor, Señor. Gracias porque tu palabra es una lumbrera a nuestros pies, Señor, que nos dice por dónde podemos caminar y andar, Señor. Gracias porque no nos abandonas, no nos dejas solos en los momentos difíciles. Oro, Señor, por aquellas familias que están pasando por una situación con sus hijos en este momento, Señor. Que seas tú trayendo sanidad a sus vidas, que seas tú restaurando la familia, Señor. Que seas tú plantándote allí, haciéndole ver a ellos que tú estás al cuidado de cada uno de ellos, Señor Jesús. Padre, creemos en que tú eres un Dios vivo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La aplicación de esta semana es que te voy a pedir que tengas un momento esta semana para hablar con tus hijos. Tus hijos no te lo van a pedir. Sé tú intencional. Vamos a comernos un helado, vamos a algún lugar, a hablar con alguien, con ellos, con tus hijos, sobre la manera como Dios ha restaurado tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Cuéntale a ellos. Durante una comida, al acostarse, en el carro, cuando vaya a algún lado, ten esos momentos con ellos. Y si tienes un hijo espiritual que no es un hijo biológico, llévatelo y le pide permiso a sus padres. Lo segundo es que escoge un principio concreto para modelar esta semana. Escoge un principio concreto que quieras modelarle a tus hijos, a tu familia esta semana. Y puede ser honestidad, oración, respeto o generosidad. Tú ves cuál de esos quieres modelar esta semana con tus hijos. Y que oro para que Dios pueda ayudarte y bendecirte el resto de tu vida. Bendiciones.